Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en una nueva versión de Triple Mirada y naturalmente estamos muy contentos de tener esta triple mirada en el género femenino. Y también porque se incorporan a esta triple mirada colegas profesoras. María Esther Arancibia y Tatiana González son supervisoras del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso, Isla de Pascua. Ellas nos han visitado porque están trabajando una cosa bien interesante. Bueno, todo el trabajo educacional es muy interesante, pero ahora están abocados a un congreso de experiencia exitosa en los establecimientos municipales. Por eso que han venido a TVON y nosotros encantados de recibirla y sobre todo del mensaje de la educación. La educación nos debe preocupar a todos porque es la base de todo, es la base de la cultura, de la salud, de todo. Bueno, comenzamos. María Esther, bienvenida acá. Gracias, Tatiana también. Muchas gracias. Mira, nosotros quisiéramos que nos fueran contando un poco, María Esther, cuéntame un poco de esto, de dónde surgió la iniciativa de buscar experiencia exitosa en la educación municipal. Tengo entendido que este congreso que están preparando, ¿no? Sí, es así. Lo que pasa es que nosotros como organización interna del Departamento Provincial estamos conformando redes y tenemos una red de los establecimientos autónomos. Correcto. Que son autónomos porque tienen un buen resultado, ¿no es cierto? Así están en esa categoría. Ya. Y estos establecimientos, ¿verdad? Empezamos a mirar qué tipo de experiencia tenían ellos. Bien. Y nos dimos cuenta que ellos tenían varias experiencias que si bien pueden ser sencillas, ¿verdad? O uno puede decir son cosas que no son extraordinarias, pero al interior de cada uno de los establecimientos tiene que ver con todo un trabajo y con todo un tiempo, ¿no es cierto? Y una dedicación que va más allá de los tiempos que tienen los mismos profesores y directores designados. Y estas escuelas tienen algunas prácticas efectivas en su establecimiento que tienen que ver con liderazgo, ¿no es cierto? De qué manera el liderazgo ha permitido mejorar los aprendizajes. Hay otro establecimiento que es la Manuel Bulnes, ¿no es cierto?, que tiene una experiencia en torno a la convivencia y ellos ven cómo la convivencia afecta el aprendizaje de los niños. Y el otro establecimiento es la Escuela América, que es de Valparaíso, y ellos tienen cómo desarrollar las habilidades y los aprendizajes a través de las TIC. Entonces nos damos cuenta de que estas prácticas de estos establecimientos sirven de modelo también a otros establecimientos, que sí se puede, que en la escuela municipal se puede lograr tener prácticas efectivas y tiene que ver con cómo nos organizamos, y cuáles son los sentidos, sí, los sentidos, ¿verdad?, con los cuales nos movilizamos, y eso ha permitido poder ver estas prácticas y quererlas socializar con otros para poder potenciar al resto de los establecimientos municipales. Interesante eso. Sí. María Esther hablaba de las TIC, las técnicas de la información y la comunicación, algo así, ¿no es cierto, sí, Tatiana? ¿Y tú crees que estamos trabajando bien? ¿Podríamos trabajar más en la computación, por ejemplo, que los jóvenes han aprendido mucho esto, o sea, han avanzado? ¿Cómo ves tú eso? No, yo creo que se tiene que trabajar más, es decir, yo creo que Enlace es una tremenda oportunidad, están todos los establecimientos educacionales, los establecimientos cuentan con salas donde hay equipos computacionales y yo creo que lo que se tiene que hacer es una mayor conexión, digamos, con estos instrumentos para que estén al servicio, digamos, de la educación. Ahora, de verdad nosotros, Juan, te agradecemos que nos hayas invitado, porque el objetivo sí, de esta actividad es muy importante para el Departamento Provincial. Este es un congreso que nosotros le hemos denominado Primer Congreso de Experiencias Exitosas en la Educación Municipal. Se va a realizar el día 3 de noviembre en el Hotel O'Higgins, en la mañana, desde las 9:30 hasta alrededor de la 1:30, y donde nosotros hemos invitado a todos los establecimientos municipales, pero tampoco no tenemos la capacidad para recibirlos. ¿Cuánta gente esperan reunida tienen? Tenemos pensamos alrededor de 300 personas. En esta oportunidad se invitó al director, el jefe técnico y un profesor del segundo ciclo. Ya está hecha la invitación, así que lo que esperamos es que nos avisen, digamos, se inscriban, para que nosotros sepamos con cuántas personas vamos a contar, así que esperamos que lo hagan lo antes posible. Interesante eso. Ahora tú hablabas de toda la gama de posibilidades, en este caso 3, pero también pueden ser muchas más cosas innovadoras que van a surgir. Ahora, eso del liderazgo me interesó, eso que están tocando, el liderazgo. ¿Cómo, por ejemplo, puede incidir el liderazgo en los aprendizajes, María Esther? Cuando en un establecimiento
se tienen claros los sentidos desde, ¿verdad?, el equipo directivo, y es capaz de socializarlo con el resto de la comunidad educativa, y es capaz de traspasar la información y lo que se quiere lograr, permite de alguna manera hacerlos todos partícipes, y de esa forma se hace corresponsable. Entonces aquí la responsabilidad, si bien es cierto la toma el equipo de liderazgo, es traspasada también a los distintos educadores, a los distintos actores de la comunidad educativa. Y eso permite, ¿no es cierto?, que las comunidades aprendan. Y estas comunidades que aprenden, ¿verdad?, aprenden porque tienen en común el sentido, tienen claridad de cuáles son los objetivos y las metas que se quieren lograr. Entonces todos los esfuerzos están enfocados a esa mirada. Interesante. Y Tatiana, a propósito de este liderazgo, ¿será también posible y se dará en esta dialéctica, en esta dinámica que se da en el aula, que también se traspase ese liderazgo a los estudiantes de establecimiento municipalizado, en este caso que se está trabajando, para que tengan también una mayor, digamos, solidez, una mayor personalidad, por llamarlo de alguna manera, cuando tengan que desempeñarse en la vida? Porque la educación educa no para la escuela, sino que para la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que uno de los objetivos del equipo de liderazgo es potenciar la participación, y dentro de esa participación, digamos, los estudiantes son un actor más. Correcto. Y yo creo que a través de los centros de alumnos, porque ojalá todos los colegios cuenten con centros de alumnos, es una oportunidad, digamos, de ellos de expresar la escuela que quieren. Exacto. Y dar su opinión, digamos. Yo creo que es importante que ellos aprendan a dar su opinión, a debatir sus ideas. Y yo creo que en eso están todos los colegios, es decir, y ahora, como la María Esther justo lo mencionaba, es decir, el 28 ahora de octubre, muy pronto, también es una tremenda oportunidad donde el Ministerio está convocando a que reflexionemos sobre el proyecto educativo. Claro. Y uno de los actores son los estudiantes, sí. Es decir, los estudiantes tienen que dar a conocer la escuela que quieren. Claro, porque el proyecto educativo institucional, que así se llama, sí, claro, y que comúnmente se llama como PI, ¿no es cierto? María Esther, el PI es como la identificación, como la impronta distintiva de un plantel. ¿Eso es más o menos el proyecto? Esa es la idea. La idea de la jornada del 28, por ejemplo, que está del proyecto educativo institucional, tiene que ver con eso, con que cada escuela tenga su propio proyecto educativo, tenga un sello propio, porque nos encontramos, ¿no es cierto?, en las visitas a los establecimientos, que hay muchos proyectos educativos que son muy parecidos uno a otro. Entonces se habla de ser integrales, de ser inclusivos, pero llegado el momento de cómo se trabaja, no da cuenta realmente de lo que es. Y pasa también porque no se les pregunta a todos los actores y sucede que se tienen que cumplir con tiempo y con fecha, entonces se hacen rápidos, ¿verdad?, para terminarlo y para entregarlo como una manera de cumplir. Y la intención de lo del 28, de la jornada del 28, tiene que ver con eso, con que se creen las instancias de participación y que los alumnos, como decía Tatiana, puedan opinar, decir cuáles son estos aprendizajes, ¿verdad?, que vienen del ORS, que es una nueva propuesta que nace, ¿no es cierto?, que tiene que atender a la realidad de escuela que tenemos hoy en este siglo XXI, y de qué manera, ¿no es cierto?, ellos también pueden decir cuál es la escuela que quieren, cómo quieren aprender, y a llegar a un consenso con toda la comunidad y poder tener un proyecto educativo que refleje realmente el querer y el sentir de la escuela. Interesante, porque también, como dices tú, María Esther, claro, es algo que a veces se realiza así rápidamente, sin gran análisis, pero también ocurre a veces que se hace una cosa grandilocuente y que queda guardada, ¿no? Claro. ¿No pasa así, Tatiana? Que de repente queda con que queremos una escuela y es una cosa así como una entelequia, pero no se llega a la paz, y pasa eso. Sí. Digamos, yo creo que una de las razones por las cuales el Ministerio está promoviendo esta reflexión es porque se hizo en el año 2012 un estudio que se lo solicitaron a Galerna sobre los proyectos educativos institucionales, y efectivamente ahí se da cuenta de que hay algunas áreas que están como bien desarrolladas, la misión, la visión, claro, los principios, eso está, pero hay temas como la inclusión, claro, como el trabajo, digamos, con la comunidad, con el entorno, que están muy poco desarrollados. Entonces, yo creo que el objetivo no es que tengamos un PI que esté bien anillado, sino que efectivamente tenga un sello distintivo. Correcto. Y que efectivamente eso predomine por sobre el plan de mejoramiento educativo, que yo creo que todos los colegios, muchos tienen sus proyectos educativos,
pero el proyecto educativo institucional quedó como rezagado y lo que primaba era el plan de mejoramiento educativo, cuando no debe ser así, es decir, es al revés, es decir, el plan de mejoramiento educativo nace del proyecto que tiene la escuela. Y la idea es que este proyecto educativo también de alguna manera, ¿no es cierto?, sea considerado en este plan de mejoramiento para poder lograr el sentir de la escuela, el quehacer de la escuela, y también lo que ha dado mucho pie el plan de mejoramiento de los recursos también, ¿verdad? Que para poder implementar este proyecto educativo con el sello de escuela que se quiere. Es interesante porque el congreso que ustedes están organizando, ¿no es cierto?, el congreso que se está organizando de experiencia exitosa, que es desde el 3 de noviembre, tengo entendido así, yo creo que también apunta a lo mismo, porque los establecimientos que van a mostrar esa experiencia exitosa están reflejando un poco el PI que también ellos tienen, en el liderazgo, por ejemplo, en la convivencia, en ese elemento que tendrían que estar muy claramente también definidos en el proyecto educativo institucional de esos planteles, ¿no? Claro. Sí, porque de hecho esto nace también, ¿verdad?, de los pilares que tenemos de la reforma. Exacto. Y también tiene que ver con lo que señala la Ley General de Educación, que sean participativos. O sea, no podrían no tenerlo en el fondo. Es interesante todo este trabajo porque se va a mostrar, vamos a quedar como mostrando en vitrina, digamos, lo que hacen estos establecimientos, que son 3, y yo creo que podrían enriquecer lo que también otros planteles están haciendo, porque van a verse reflejados a lo mejor en ese plantel. ¿Eso claro. es un poco también, Tatiana? Sí, yo creo que esta es como el puntapié inicial, digamos, correcto. Y nosotros, yo creo que la intención es continuar haciendo el próximo año un congreso, tal vez, porque este está más orientado hacia el área, hacia la educación básica. Correcto. Pero también yo creo, digamos, después ver experiencia en la educación media y en otras modalidades o niveles educativos. Yo creo que es como, es la primera vitrina donde mostrarle a las demás escuelas que efectivamente, escuelas que tienen las mismas condiciones, porque también tienen alumnos sí. vulnerables, han logrado, digamos, buenos resultados, donde hay un trabajo que ellos, es importante que lo muestren. Así que yo creo que es el puntapié inicial, vamos a decir. Claro, una última pregunta antes de ir a la pausa. Yo quería preguntarte, María Esther, bueno, siempre se ha dicho también que los colegios de alguna manera municipalizados están como estigmatizados, o alguien tiene alguna visión un tanto, no sé, no muy positiva de ellos, pero es posible hacer cosas, nosotros lo vamos a ver en el Congreso seguramente, cosas muy innovadoras. Y a veces también es a partir de una falencia, de una necesidad, a veces hace que también uno pueda sacar, digamos, lo más rico de las personas. De hecho, esta experiencia que muestran los establecimientos nace justamente de una atención a la realidad, porque teniendo problemas de convivencia, la escuela Manuel Bulnes, ¿no es cierto?, y se reúnen y se juntan, ¿no es cierto?, para ver de qué manera pueden atender a esto, a que los niños faltan, a que los niños están siendo a lo mejor suspendidos, y se dan cuenta de que sí pueden hacer algo y empiezan, ¿verdad?, a ver de qué manera lo pueden enfrentar. Y nace así esta experiencia, la cual les da resultados. Entonces nos damos cuenta de que siempre cuando se mira la realidad, siempre cuando miramos la realidad, tenemos la posibilidad de hacer algo grande. Y los establecimientos municipales tienen muchas cosas que ver y pueden atender a su realidad, y nos damos cuenta que en ellos hay práctica. Lo que pasa es que ellos las ven muy normales, como que no es algo novedoso, y sin embargo sí lo es, y a los ojos de otros puede ser realmente un modelo para la propia escuela. El punto está en que nosotros en el tiempo, hemos dado importancia, ¿no es cierto?, a las comparaciones con los establecimientos, y yo creo que es importante que los colegios se empiecen a mirar a sí mismos. Mirándose a sí mismos, se dan cuenta de cuánto han avanzado. Y todos los establecimientos municipales, si nosotros hiciéramos un estudio, nos daríamos cuenta que de alguna manera, en algunas cosas, o en varias, ¿verdad?, prácticas, los establecimientos consigo mismos, los municipales, han mejorado. Perfecto. Sí. Interesante. ¿Por qué no hacemos una pausa, les parece? Y después seguimos hablando de algo tan apasionante como la educación, como todos los profesores estamos enamorados de nuestro trabajo. Sí. Y seguimos conversando con ustedes. Se abre una ventana a la cultura.
queridos amigos, los quiero invitar a que nos vean, a que nos sintonicen a través de tvon.cl, un canal online que proyecta la imagen de Chile a todo el mundo. Bien, ya estamos de regreso junto a María Esther y Tatiana en este tema tan interesante que es la educación en general y muy particularmente este congreso de experiencias innovadoras, exitosas en la educación municipal que se va a hacer el 3 de noviembre. Pero en esto de educación uno va buscando, y es como las natiushka, como las muñequitas rusas, que uno saca una cosa y otra y no se agota porque es apasionante el tema. Y hablábamos del liderazgo, hablábamos de la convivencia. Y por ejemplo, hay algunos temas que llaman la atención. María Esther, estabas tú contando hace un rato de aquello de las normas que se dan y de los castigos que se asimilaron. Creo que también ustedes lo han conversado con respecto a un establecimiento ocasional en los cuales se dieron normas, los mismos alumnos las pusieron cuando ellos cometían alguna cosa que estaba contra esas normas, ellos tenían que asumir cosas y la han hecho, incluso asumiéndolas entusiastamente. ¿Qué es lo que hay de eso? ¿La conocen ustedes, alguna experiencia? Esa de que, por ejemplo, un niño que comete algo y después le dicen hacer el trabajo comunitario, ¿les gusta hacer ese tipo de trabajo? Sí, a los niños les sorprende primero, ¿verdad? Porque por lo general las sanciones van de anotación en el libro de clase, llamada al apoderado, ¿no es cierto? La expulsión, ¿no es cierto? Y entonces están como acostumbrados los niños que típico lo anotamos en el libro y queda ahí. Sin embargo, cuando un niño tiene, por ejemplo, molesta a la hora de almuerzo o bota algo de la comida, ¿verdad? En algún momento, la sanción va en relación a la falta. Y entonces en este establecimiento, ¿verdad?, tienen el hecho de que después en la hora de almuerzo, ese niño, ¿no es cierto?, después de almorzar, tiene que ayudar a los más pequeños que no terminan de almorzar, a acompañarlos a almorzar, y tienen que terminar de almorzar con ellos. Y eso pasa a ser una compañía para el pequeño, ¿no es cierto?, que le cuesta comer, pero también, ¿verdad?, se ven las habilidades que tiene el niño, porque el niño empieza a conversar, ¿verdad?, y lo empieza a decirle por qué tiene que comer, y nos damos cuenta que los niños van desarrollando habilidades que incluso ni ellos mismos las conocían. Y eso mejora la autoestima y los niños después se sienten contentos. Entonces, ayuda, sin lugar a duda, a que eso vaya dándose un mejor resultado, un mejor clima. Mira, Tatiana, lo que mencionaba María Esther es interesante porque es como un proceso de reflexión en el sentido etimológico de mirarse siempre, de estarse mirando. ¿Crees que es importante eso en la educación, de estarse mirando como persona, los profesores, los paradocentes que también tienen un rol, los apoderados, porque la Constitución dice que la educación es responsabilidad de los padres también, es una de las cosas que se ha ido perdiendo. ¿La reflexión es importante entonces en educación? Sí, yo creo que es muy importante. Ahora, yo creo que lo que estaba contando María Esther, que es la experiencia que va a mostrar ese día uno de los colegios, yo creo que es fruto de la reflexión. Es decir, ellos tenían un problema y lo que siempre habían hecho no les resultaba. Por lo tanto, reflexionaron como equipo directivo y ellos nos contaban que un equipo directivo hasta ampliado, con muchos más actores, porque los establecimientos ahora tienen otros profesionales, no solamente hay profesores, tenemos psicólogos, hay asistentes sociales, y ellos entre todos reflexionaron y buscaron, digamos, una manera novedosa, distinta de abordar la convivencia escolar. Bueno, que la María Esther da un muy buen ejemplo, que es como trabajo comunitario. Exacto. Y bueno, desde la escuela. Desde la escuela, claro, pues la María Esther, digamos, nos relata que... Y yo, bueno, volvemos a invitar a que participen el día 3 de noviembre, es una muy buena... Y yo creo que también es una manera de apoyar el trabajo que realizan las escuelas. Estimularlos también, ¿no? Estimularlos. Sí, porque eso... Y está convocado a establecimientos de toda la provincia y justamente coincide que los 3 establecimientos también pertenecen a distintas comunas, entonces está representada más amplia, claro, está representada Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso, así que...
Nosotros también queremos darle las gracias a estos establecimientos, al José Manuel Balmaceda de Viña, al Manuel Bulnes de Quilpué y a la Escuela América de Valparaíso, porque ellos generosamente han puesto todo su trabajo, ¿verdad?, al servicio de otros. Y eso ha significado también tener tiempo extras para poderlo mostrar, para poderlo preparar, y nosotros le damos las gracias desde acá, y también se las damos ya se las dimos a ellos en todo caso, pero de esa generosidad. Yo creo que la educación también hoy necesitamos de generosidad de experiencia, de generosidad de reflexiones, de generosidad de cómo nos miramos, como decías tú. Pero en la medida que nos miramos de la realidad y empezamos a mirar la realidad, vamos a poder atender realmente lo que requieren los alumnos, nuestros alumnos, los niños de las escuelas municipales. Yo creo No, quería decir que yo creo que también es una oportunidad de valorar el trabajo que están realizando los colegas. Porque tú también hablabas hace poco de lo que de repente significa como un estigma que hay, una estigmatización de lo que significa la educación pública. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es valorarla, y esta es una tremenda oportunidad. Entonces invitamos a participar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por convocar a también otros invitados, es decir, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, al presidente del Colegio de Profesores, secretarios ministeriales, jefes, es decir, contar con muchas autoridades también para dar un respaldo, digamos, al trabajo que realizan estos colegios que hemos nombrado. Y también invitar a aquellos que quieran, ¿verdad?, participar de este congreso, que vayan, que se inscriban, y vengan y estén con nosotros y vean realmente cómo las escuelas municipales sí pueden dar cuenta de que sí están logrando mejores aprendizajes. Fíjate que es interesante lo que ustedes plantean, porque además de todo lo que es positivo que ustedes han contado con este congreso, el hecho de mostrar estos 3 establecimientos con todo lo que ha implicado el sacrificio y la entrega y la generosidad para compartir, como tú apuntabas, también va a producir un detonante de que otras personas, otros colegios también van a mostrar otra experiencia, porque con la timidez o con la inhibición no quieren mostrarlo, ¿no es cierto? Ya lo hemos conversado eso a veces, que toman, como tú dijiste también al principio, a veces la gente no se da cuenta de lo importante que hace. En latín se dice mínima o máxima es, o sea, en lo pequeño está lo grande, ¿no? Y a veces hay gente que está haciendo cosas grandiosas, pero no se da cuenta de lo que está haciendo. Y por lo tanto yo creo que es una oportunidad adicional para estimular a otros establecimientos que también en el Congreso, como tú señalas, ojalá vuelvan a mostrar también sus cosas, ¿no? Sí, es como una vitrina, yo creo que es una vitrina para mostrar, digamos, lo que hace la educación, lo que es la educación pública. Yo creo que se están haciendo muchas cosas. El Ministerio de Educación constantemente está entregando no solamente recursos económicos, sino que también entrega muchos recursos materiales. Y yo creo que es la oportunidad, digamos, de realzar el trabajo técnico-pedagógico que realizan los establecimientos. Sí, la educación es un trabajo tan importante porque siempre se hace la metáfora, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, la comparación entre un mecánico y el médico, ¿no es cierto?, que dicen que el mecánico hace lo mismo que el médico, pero cobra mucho menos que el médico, ¿no es cierto? Pero el médico contesta diciendo que él trabaja con un motor en marcha, ¿no es cierto? Y el mecánico no, pues tiene que tener... Pero el profesor trabaja con varios motores en marcha, 30, 20, ¿no es cierto? Y de distintas marcas y distintos modelos. Por lo tanto, esa complejidad también hace que en el aula aparezcan cosas novedosas, aparecen cosas que a veces el mismo profesor no se da cuenta que está haciéndolo. En una evaluación unos profesores contaban que cuando los otros profesores vieron lo que hacían, viéndolo, visitando en la sala, por ejemplo, o viendo las grabaciones que él se había hecho, quedaban sorprendidos de lo que hacía el colega. Entonces, también ahora nos vamos a sorprender seguramente con este congreso, con cosas positivas que se van a mostrar. Por ejemplo, también en sus visitas habituales a los planteles educacionales, ustedes seguramente han encontrado con cosas que son novedosas. Pues, no sé si podrían contar o tienen alguna de esas que se han descubierto en la escuela. Porque al margen de estas 3, seguramente que hay muchas más que uno ha detectado. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? Por ejemplo, hay una escuela en Valparaíso que es la Joaquín Eduardo Bello, que viendo la problemática que tenían los niños, ¿no es cierto?, y que llegaban muy tensos, tienen una profesora que
atiende a los niños, ¿verdad?, en esta situación y los escucha, ¿no es cierto? Y ha instalado también sistema como de yoga, ¿verdad?, de respiración antes de comenzar la clase, cosa de que de esa manera se tranquilizan los niños, ¿no es cierto? Y logran respirar, al tener mayor oxigenación en el cerebro, se concentran más rápido y eso ha permitido de alguna manera mejorar el clima de alguna manera en el aula. Es interesante porque incluso a veces la metodología dentro de la clase también es innovadora. Ahí en Concón encontrábamos nosotros una escuela en que uno, en las tres etapas de la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre, lo marcaba una profesora haciendo la diferenciación dentro del aula, ¿eh? Entonces los niños se sentaban en unos almohadones al comienzo para analizar junto a la profesora, también sentada en un almohadón, qué es lo que iban a trabajar ese día en los 15 minutos iniciales. Luego después se iban a trabajar en su respectivo escritorio y después el cierre nuevamente sentado conversando de cómo había sido el trabajo. O sea que duraban los tres momentos de la clase muy así fehacientemente durante la clase. Son estrategias que van utilizando los profesores y como dices tú, la creatividad yo creo que para los profesores es infinita, es decir, ellos tienen mucho, bueno, también tenemos, me estoy acordando cuando tú nos preguntabas estrategias, también el CRA, que el también, recurso de aprendizaje. Claro, yo creo que también es un espacio, digamos, que los profesores también están cada vez utilizando más, digamos, y ahí haciéndolo cada vez como también más acogedor, porque no es la típica biblioteca como que uno conoció de antes. Libros solamente. Claro, ahí en el fondo yo creo que los colegios también incentivados por el ministerio han utilizado este espacio de forma como también creativa, es decir, hay con rincones, de acuerdo a las edades también de los niños. Mira, frente a lo que señala Tatiana del CRA, quiero contarles también de que el 21 de noviembre se celebran los 20 años del CRA y tenemos también una jornada en el Hotel O'Higgins y estamos invitando a establecimientos, ¿no es cierto?, para que hay 4 establecimientos que van a presentar su experiencia, su trabajo en la escuela y nos damos cuenta, por ejemplo, hay una que va a mostrar un kiosco literario. Y ese kiosco literario se pone en el recreo y llegan los alumnos y hay revistas, ¿no es cierto? Y los niños en el recreo leen las revistas, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos mostrando también cómo esta experiencia, como dice Tatiana, estos recursos que entrega el ministerio, los entrega. Pero necesitamos, ¿verdad?, de esa mirada atenta a lo que requieren los niños, para que pueda llegar a ellos y sea de utilidad a ellos en el uso de esos recursos. Entonces, depende de cómo la escuela recibe ese recurso y si tiene claro los sentidos y el porqué y lo que quiere hacer de su escuela, puede entrar en juego miles de cosas que pueden ocurrir. Yo creo que esa posibilidad el ministerio cada vez la está dando más. Y lo bueno es que está dejando también a los profesores poner su impronta y poner su creatividad al servicio del logro. A propósito de lo que tú señalas del CRA, en el Centro de Recursos de Aprendizaje, que así se le llama esta terminología tan, ¿no es cierto?, que tenemos tan... Siglas, todas en educación tenemos muchas siglas. El CRA, por ejemplo, de la Escuela Humberto Vilches de Viña, también es un ejemplo, incluso van en pasantía de otros establecimientos, porque el recreo, por ejemplo, el CRA se llena de los niños que quieren jugar ajedrez, que quieren participar de los libros, que quieren... es una actividad que también se usa pedagógicamente, porque algunas clases se dictan allí, utilizando toda la infraestructura que tiene. Yo creo que, como tú bien señalas, hay mucho esfuerzo que se ha puesto del Estado de Chile, de Chile en general, de todos los chilenos. Y como decía muy bien Tatiana, también de personas que se han entregado, nosotros mismos que lo hacemos con mucho cariño, llegando a los establecimientos, apoyándolos. Y creemos que esta muestra del Congreso que se va a hacer junto con lo del CRA, son muestras concretas en que nos podemos ver a nosotros mismos, estimularnos, porque nosotros también necesitamos ver que se está produciendo este esfuerzo que se hace desde arriba y que llega a la base que es nuestro ideal, los niños, ¿no? Esperemos entonces, invitémoslos, pues invitemos de nuevo, una vez más, a nuestros televidentes, a nuestros telespectadores a través de TVON, invítenlos por favor, cuando es, dónde es, cómo hacerlo, porque tienen que inscribirse, ¿no? Porque puede que no quepan todos también en el hotel, ¿no?
Bueno, los invitamos el día 3 de noviembre a participar, a inscribirse en el primer Congreso de Experiencias Exitosas de la Educación Pública. Se haga invitado al director, al jefe técnico y a un profesor. Pero es importante que se inscriban porque la capacidad es solo de 300 personas. Y la inscripción tendrían que hacerla, ¿verdad?, a los correos del Mineduc, que son tatiana.gonzalez@mineduc.cl, o el mío, maria.arancibia@mineduc.cl, y decirles de que esta invitación es solo para 300 personas. Así que si están interesados, apúrense de inscribirse. Sí. No tan solo los colegios, que ya les enviamos una convocatoria, sino también aquellas personas, autoridades que estén interesados en participar, también pueden acceder, ¿verdad?, a este encuentro que vamos a tener en educación, que es el primerito y que queremos que sean muchos más los que vengan. Sí. Perfecto. Muchas gracias por Muchas habernos gracias invitado, por de habernos verdad. invitado. Ha sido un privilegio tener a estas dos colegas, y también esperamos, como decían ellas, que estén todos también en el Hotel O'Higgins, todos los que quepan, ¿no? Naturalmente, Sí, pero sí. estén todos, porque en educación nadie escapa a la educación. No, o sea, nadie sobra. ¿quién podría, digamos, decir, yo no tengo que venir con la educación? Todos pasamos por la educación, terminamos aprendiendo y terminamos enseñando. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en otra edición de esta triple mirada, que ha sido muy agradable en esta oportunidad hablando de educación.